Bienvenidos. Esto es Armando Diálogos, programa de análisis sobre los retos de la actualidad en Durango, México y el mundo. Armando Diálogos, programa conducido por el licenciado Armando Ochoa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Armando Diálogos, este programa a través de España TV. Y bien, hemos cambiado un poquito el formato. Y bueno, pues eso es bueno, no salir siempre igual en los programas. Y bien, porque además tenemos un programa pues diferente también, una temática muy interesante. Todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la nutrición. Recordemos que los seres humanos somos seres vivos y bueno, pues el tema de la nutrición, el tema de la alimentación es fundamental, y para ello pues tenemos invitados de lujo. Yo quisiera agradecer aquí la presencia de Susana Echavarría Almeida de Velasco, Química en Alimentos por la Universidad de Chihuahua. Bienvenida aquí a este Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos también al ingeniero bioquímico con especialidad y maestría en alimentos, Óscar Homero Velasco González. Pues saludarlo y darle mucho gusto y gracias por la invitación. Y bien, pues ellos han venido durante mucho tiempo realizando trabajos en Durango, fueron investigadores del CIDIR, el Centro de Investigación Interdisciplinaria para el Desarrollo Integral de la Región del Instituto Politécnico Nacional, en su sede de Durango, y pues han desarrollado una serie de trabajos muy interesantes, y pues vamos a ir dialogando, platicando con ellos sobre todo lo que han venido haciendo, pero también, sobre todo, y eso es lo interesante, nos vienen a hacer algunas propuestas, cómo podemos mejorar la alimentación, sobre todo de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y bien, pues empezamos primero con el trabajo de ustedes en el asunto del frijol y del maíz, ¿no? Que es hablar de los productos más importantes y básicos que se han desarrollado, que se producen en Durango. Bien, el maíz y el frijol forman parte de nuestra cultura. Se han desarrollado varias culturas alrededor de un cereal. Tenemos la asiática a partir del arroz, tenemos la europea a partir del trigo y tenemos la nacional, que es a partir del maíz. Pero los antiguos mexicanos hacían combinación de maíz-frijol. Combinando el maíz y el frijol podemos complementar el parámetro del perfil de aminoácidos semejante a la leche y lo que más se parece al músculo humano. Entonces, mezclando estos dos, aproximadamente en un porcentaje de 70-30, tenemos el perfil más recomendado para la alimentación infantil. Entonces nosotros nos abocamos a desarrollar productos. Les preguntamos a los niños, ¿qué les gusta a ustedes comer? Y pues dijeron, no, los chetos. Y pues estamos aquí comercial, pero está bien, ¿no? Y nosotros, y es cierto, ¿no? Son lo que le gusta a los niños. Efectivamente. Sí, las botanas. Y son productos que aportan únicamente energía y que son conocidos como alimentos chatarra, porque aportan únicamente energía. Si usted se come una de estas botanas, se le disuelve en la boca porque es puro almidón. Si le prende un cerillo, lo puede usar para encender una vela, como tipo vela. No, como para encender una fogata. Ah, una sí, fogata, sí, una sí. fogata. Muy bien. Ajá. Entonces, Una carne asada y que el carbón no quiere. Exactamente, sí. Se trae las botanas y también enciende. Bueno, es una buena Pero esas son con las aplicación. botanas comerciales, no con las de nosotros. Las de nosotros, como sí contienen proteínas, las de nosotros sí se tienen que masticar, pues porque son más nutritivas. Estas sí están en la combinación 70 de maíz, 30 de frijol, que es la combinación ideal para obtener el perfil. Porque esa es una parte que no hemos dicho. La idea mucho del CIDIR, del Politécnico Nacional, era desarrollar investigación que pueda ser aplicada, que pueda servir.
Y ustedes a partir de estos elementos culturales que son el maíz y el frijol, que forma parte de nuestra historia, nuestra cultura, sobre todo el maíz, ¿verdad? Los hombres del maíz y todo lo que implica la variedad de comidas que se puede desarrollar con el maíz, y que incluso pues la comida mexicana está considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Pero ustedes, aparte de todo esto, en sus investigaciones donde han descubierto lo que nos está platicando sobre sus nutrientes, es combinarlos para hacer alimentos, sobre todo para los niños. Creo que eso es una parte fundamental. Fundamental, efectivamente. Entonces, bajo esa perspectiva desarrollamos botanas de maíz, frijol, de sabor jalapeño, chile con limón, de queso, que son los que más le gustaban a los niños. Entonces, en todos los casos el perfil de aminoácidos se mantenía constante, o sea, de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, cuando vimos que las botanas habían cumplido su objetivo, entonces iniciamos a desarrollar otro tipo de alimentos, porque el principal problema de Durango es obesidad, en primer lugar en obesidad en mujeres adultas, el segundo en niños, pero ya casi estamos en el primer lugar. Entonces, pues lo que hicimos nosotros fue tratar de impulsar el consumo del frijol para beneficio de los agricultores. Porque además es de lo que más se cultiva en Durango, ¿no? Pues sí, es que es el principal producto agrícola del estado, sí, el frijol, ¿verdad? Por eso nosotros pues elaboramos este recetario que tiene que lo presentamos muy bien. Contiene más de 180 recetas de puro frijol, donde vienen desde ensaladas, postres, guisados, antojitos. Para aprovechar nuestros frijoles más allá de cocerlos y así es, aquí se presentan 180 recetas que puede usted pues preparar durante 180 días una receta diferente, ¿sí? Es la mitad del año casi. ¿Y este libro dónde lo pudiéramos conseguir para que luego nos den? Pues desafortunadamente nada más se hizo un tiraje muy corto, muy pequeño, y fue financiado por la delegación de la Zagarpa de aquí de Durango. Y pues ellos nada más hicieron un tiraje de 1000 ejemplares. Al año siguiente pues se volvió a reimprimir, se hizo otro tiraje de 1000 ejemplares, pero les gustó tanto a la Secretaría de Agricultura allá en México, que entonces pidieron que se hiciera una edición nueva y ya poniéndole desde México. Ah, ok. México, hay una versión desde México. Desde México, sí. Perfecto. Que es más completa que esta. Todavía. Es una edición mejorada. Revisada, ¿cómo dicen? Revisada y mejorada. Yo creo que sería muy bueno, debe de hablar con la secretaría correspondiente, que por lo menos, si ya no se puede adquirir ya el libro en lugares comerciales, poder contar con un ejemplar en cada una de las bibliotecas. Sería, no sé si estén distribuidas en las bibliotecas, porque sería muy interesante que la gente que nos esté leyendo y escuchando pudiera acceder, si no a adquirir el libro, sí poderlo consultar. Hubo una temporada, unos años, no sé, en la página del CIDIR estaba la versión electrónica. Podían acceder podían tener acceso. Sería cuestión de que nosotros averiguáramos a ver si todavía está esa edición. Pues lo podemos averiguar, ¿verdad? Ya con las nuevas tecnologías en la página del CIDIR, del Instituto Politécnico Nacional, poder investigar si está este libro, que es muy interesante porque finalmente uno piensa que siempre generalmente hay un divorcio entre la academia, entre el trabajo de la investigación y los problemas concretos y reales de la gente, y sobre todo también cuestiones tan fundamentales como es la alimentación y como es nuestra cultura. Finalmente, cómo nos alimentamos tiene mucho que ver con lo que es la cultura, entendida la cultura en el sentido amplio, que es todo lo que hace, todo lo que crea el ser humano. Y bueno, pues está muy interesante el que el principal producto que generamos los duranguenses, que son los frijoles, pues tengan
esta vertiente, ¿verdad? La vertiente de saber cómo lo podemos preparar de muy diversas maneras, porque sigue siendo parte fundamental de nuestra dieta. Y además pues es considerado como la carne de los pobres. Pues sí, pero ustedes además le han puesto un plus, ¿no? Que es Por supuesto. combinar maíz y frijol. Platícanos un poquito cuál ha sido la historia para llegar a esto, aunque vayan pensándola, porque vamos a hacer un pequeño corte, un primer corte en este programa de Armando Diálogos. Vamos a dejar aquí a la gente un poquito con la curiosidad para que nos platiquen al continuar cómo fue esta historia de que se logró esta idea de combinar maíz y frijol para alimentos para niños. Regresamos en un momento con Armando Diálogos. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso. Bien, aquí estamos en Armando Diálogos con un tema muy interesante sobre la cuestión de la alimentación y una propuesta para mejorar la alimentación de nuestros hijos, que pues debe ser una gran preocupación de los padres de familia, pero también preocupación de los gobernantes, de las autoridades correspondientes al tema. Y estamos entrevistando a la química en alimentos de la Universidad de Chihuahua, Susana Echavarría Almeida, de Velasco, y al ingeniero bioquímico con especialidad y maestría en alimentos, Óscar Homero Velasco González, que pues vinieron desarrollando una serie de investigaciones en el Centro de Investigaciones del Politécnico Nacional ubicado aquí en Durango, porque finalmente también la filosofía de este Centro de Investigación del Poli, a diferencia de otras investigaciones, que son investigaciones de alto nivel, muy abstractas, con temas muy específicos, muy especializados, ellos han desarrollado investigación para aplicar, para poder beneficiar a la comunidad. Y en ese sentido, bueno, pues nos vienen a platicar primero de la importancia de la producción del maíz y el frijol. Ya nos mostraron un recetario muy importante de cómo podemos preparar los frijolitos de diferentes maneras. Y seguimos platicando con ese tema, ¿no? Sobre el frijol y el maíz. Desde que llegamos nosotros aquí a Durango hace 20 años, se elaboró una encuesta a nivel ciudad y a nivel La Laguna sobre cuál era el consumo del frijol, porque las autoridades tanto de la Zagarpa o de los organismos como FIRA, ellos decían que había bajado el consumo de frijol a nivel nacional. Entonces nosotros nos dimos a la tarea pues de realizar una encuesta, comprobar si era cierta esa hipótesis. Si era cierta esa hipótesis, no. ¿Sí? Y encontramos... Pero lo que yo quería decir previamente era de que Sinaloa, nosotros veníamos de un CIDIR como el de aquí de Durango, no más que de Sinaloa. Muy bien, un centro de investigación, sí. Un centro de investigación donde yo fui director de ahí. Me regresaban a México y no queríamos saber nada de México. Nos quedamos en Durango. Y entonces nos parecía raro que mejor Sinaloa tuviese una publicación sobre frijol que Durango. Entonces nos dimos a la tarea de elaborar un libro sobre la situación, la producción estadística de frijol en todos los municipios, qué frijoles se sembraban y todo. Nada más que no traíamos ahorita ese libro. Y entonces queríamos saber cuál era el frijol que más se vendía aquí. Entonces hicimos unas encuestas que fueron representativas en la población de Durango
y la comarca lagunera, y detectamos justamente lo que decía Susan, que el consumo de frijol, el gobierno decía que había bajado. Nosotros lo relacionamos que entra mucho frijol de contrabando y no está registrado. Entonces, en aquel entonces se hablaba de un consumo de frijol de 11 kilogramos per cápita. Y nosotros encontramos que aquí en Durango el consumo per cápita por persona era de 15 kilogramos. Mayor de lo que decía las cifras oficiales. Y en la laguna. Y en la laguna aún era mayor. ¿Por qué? Pues porque allá gastan más en el transporte para irse a trabajar y por lo tanto el alimento más barato pues son los frijoles, ¿no? Traen mayor cantidad de proteína, hay unas variedades que traen hasta 30% de proteína. Entonces esto es... Exacto, ¿verdad? Porcentaje de proteína. Sí. Entonces, pues dentro de esa misma encuesta que se hizo también con financiamiento del POLI y en combinación con UPIXA, con el ingeniero Vaca, entonces ya también jubilado. Entonces encontramos que también los niños consumían algo muy importante para su alimentación. Era justamente las botanas. Y fue como detectamos que teníamos que desarrollar botanas nutritivas. Entonces consumir una bolsita de 30 gramos de estas botanas equivalen a que un niño tomase 115 mililitros de leche. Entonces, y si a un niño le ofrecemos una botana o un vasito de leche, ¿qué es lo que va a elegir? Él se consume primero. Sí. ¿Qué se va a comer primero? Pues la botana. Entonces nos fuimos por las botanas. Somos los mexicanos un poco botanas, diría alguien, pero también estoy con una canción de Molotov, ¿no? De frijolero. O sea, la importancia del frijol, que tal vez también lo que pasa es que mucho en términos antropológicos, culturales, bueno, pues está el maíz, ¿no? Pero cierto es que Durango es un gran productor de frijol. Además, que por cierto, entre paréntesis, también se produce frijol negro que no se ve muy seguido en los platos. Que no se consume aquí, ¿verdad? Pero en otras partes sí, ¿no? Sí, se mata. Había la teoría de que en Durango no se consumía casi frijol negro. Y nuestro estudio arrojó que el 15% de la población consume frijol negro. Posiblemente gente que vino del sur y se quedó aquí a vivir. Porque son ya cosas culturales, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Pero es un buen porcentaje. 15%. Es 15% comparado a lo que decían las cifras oficiales, pues es bastante, ¿no? Y otra cosa, el libro ese que nosotros editamos primero, se hizo en disquete. Y el fondo de ese disco era frijolero, justamente. Sí, qué interesante, porque finalmente decimos que nos preocupamos mucho por los hijos, por la nutrición, la alimentación, porque es fundamental. Creo que ya las alarmas y las alertas están muy claras sobre el asunto que ustedes comentaban, las estadísticas de problemas alimentarios, de obesidad, de diabetes y demás. Y aún así los niños pues en las escuelas siguen consumiendo los productos que ya denominamos chatarra, que de hecho ellos mismos en la clase, me llama mucho la atención que en las clases, en las escuelas primarias tienen toda una parte, unos capítulos de su enseñanza donde les enseñan el plato del buen comer y les dicen que no deben consumir productos chatarra. Llega el recreo y ahí están los productos chatarra, que me parece que en los últimos años sí tuvo algunas restricciones a nivel nacional, presionados por la sociedad civil, por algunos investigadores. Hay por ahí un grupo, no recuerdo exactamente el nombre, en una próxima emisión se los traigo, por el poder del consumidor, algo así. Es un grupo social que estuvo presionando muy fuerte al gobierno federal para modificar la legislación y las políticas relacionadas con la alimentación de los niños en las escuelas. Pero parece que esto no ha llegado al 100%, que todavía se sigue consumiendo mucho producto chatarra. Por supuesto que sí, existe hasta una ley que prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas, pero esa ley no se aplica, ¿sí?
Yo me di a la tarea en el 2013 de andar visitando, pues en gran parte de escuelas, visitaría alrededor de unas 70 escuelas aquí en la ciudad, para ofrecer estos productos que son nutritivos. Y me encontré que en todas las escuelas, tanto privadas como públicas, vendían comida chatarra, excepto en la anexa de la normal. Era en la única que no vendían comida, botanas comerciales. Sí. Sí. Y esto se debe principalmente a que se echaban la pelotita de quién tenía que hacer valer la ley, si La Secretaría de Salud o la Secretaría de Educación. Entonces había ese conflicto y sigue hasta ahorita, ¿no? No se ha resuelto. Entonces mientras no se aplique la ley, vamos a tener niños gorditos. Entonces nosotros ideamos otra estrategia. Dijimos, ¿saben qué? Lo que pasa es que los niños, los padres de familia no saben alimentarse bien. Y nos dimos a la tarea y se publicó esta otra libro, el lunch escolar. El lunch escolar, muy bien. Y la idea era Ustedes son los autores, ¿verdad? Isabel sí. Chavarría de Velasco, Óscar Romero Velasco González. Muy bien, el lunch escolar, muy bien. Y también, bueno... Son pues tipo de recetitas para Perfecto. que los papás elaboren el lunch que le van a mandar al niño a la escuela. Y lo interesante del librito es de que cada una de las recetas cuenta con el aporte nutricional para cada tipo de edad, ¿sí? Para los niños del kinder, los niños en edad de primaria y los de secundaria, porque son diferentes raciones las que se les asignan a cada uno de los niños, ¿sí? Yo siempre he sido un defensor, de hecho, yo tenía un programa antes en la televisión universitaria, que llamamos Academia y Sociedad. Precisamente la intención era un poquito acercar a la sociedad el trabajo de los académicos, ¿verdad? Porque a veces se siente un divorcio, ¿no?, entre lo académico y la sociedad, y finalmente el conocimiento lo que nos debe servir es para vivir mejor. Ese es el, ¿verdad? Transformar la realidad para poder vivir mejor. Y eso está muy bien, porque yo sí me he enfrentado como padre de familia a este problema, ¿verdad? O sea, si no le compras los juguitos, si no les compras ciertas cosas que te facilitan en términos comerciales, ¿qué alternativas hay, no? Entonces, el hecho de que ustedes hayan escrito todo un libro, ¿verdad?, sobre alternativas para la buena alimentación de los hijos cuando se les manda a la escuela, pues es algo muy importante, sobre todo porque los niños pasan muchas horas en la escuela y tienen una gran aporte, tienen que generar mucha energía para las actividades que hacen, desde las deportivas, pero también las intelectuales, ¿no? Las académicas. Y aquí es un paso que nosotros consideramos muy importante, porque esta edición ya la cubrió entre el gobierno del Estado a través de la Cámara del Congreso del Estado, el DIF, el DIF y el CIDIR del Politécnico Nacional. Entonces ya es un aporte, porque aparentemente la autoridad estaba tomando conciencia de la magnitud del problema, ¿no? Pero pues ya pasó la legislación esta y seguimos igual. Investigadores. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos en un momento más con Armando Diálogos. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Bien, pues estamos aquí en Armando Diálogos, en España TV, y bien, tenemos un programa muy interesante porque estamos hablando no solamente de la problemática de la alimentación, de los alimentos, de lo que producimos los duranguenses, los campesinos de Durango, sino cómo esta alimentación puede servirnos para mejorar la nutrición de nuestros hijos, de los niños, de los escolares, ¿verdad? Así es. Y comentamos precisamente que hay una ley federal que establece pues la prohibición, los límites de lo que los alimentos chatarra pueden llegar a las escuelas, porque tengo entendido que lo que hicieron muchas de estas empresas fue hacer las versiones pequeñas, ¿no? Bajaron a la mitad su presentación y en lugar de que perdieran que las perdieran, empresas, ganaban ¿no? más. Sí, Pues por más ahora caro, ¿no? Pues ahora venden más, el niño ya no compra las bolsitas que antes eran de 40 gramos, sino se las bajaron a 18 gramos, pues ahora compran 2 de 18 gramos. Ese es el problema, sí. O sea que el problema sigue de la no alimentación en nuestra escuela, en nuestras escuelas. Hay esta ley que de alguna manera pues no se aplica. Y aunque no existiera la ley, creo que finalmente el sentido de la salud, el sentido de la buena educación, debería de promover pues otro tipo de alimentos. Y ustedes que han sido investigadores del Politécnico, que han desarrollado pues muchas cosas, desde encuestas para determinar la producción, El consumo. determinar el consumo de frijol, este recetario de cómo podemos comer frijoles de muchas maneras, Así ¿verdad? es. Y esto que me hace muy interesante, ¿no? Ya la propuesta de un lunch escolar que viene muy completo, como ustedes dicen, vienen los ingredientes de la forma de prepararse, pero además pues es importante irlo sabiendo, que generar esta cultura de saber los aportes en proteínas, en carbohidratos, en grasa, fibra, energía, porque ¿qué es lo que necesitan? De hecho, hay gente que manda a los niños a la escuela sin desayunar, es decir, que ya van a comer hasta la hora de lunch, ya sea que les hicieron su lonche o ya sea que les dan dinero para comprar en la escuela. ¿Qué es lo que necesita un niño para estar ahora sí que al 100, aprovechar al máximo ¿cuáles serían sus recomendaciones generales? Bueno, básicamente sería una capacitación integral, porque tienen que estar incluidos los padres tienen que saber qué es lo que le están preparando a sus hijos. Si no saben, pues lo más fácil es sacar un billete y ahí comen lo que tú quieres. En cambio, si está enterado de qué es lo que debe de comer, el plato del buen comer que mencionaba usted anteriormente, que ahora ya es la pirámide de buen la comer, alimentación. de la alimentación. Esta es la información que nosotros insistíamos en las escuelas, que nos permitiesen hablar pláticas con los padres de familia para platicar de todo esto, que estuvieran enterados. Aprovechar esto de la escuela para padres y en este tema que es fundamental, ¿no? Así es. Efectivamente. Porque pues los primeros que se tienen que educar en la alimentación, pues precisamente son los padres. Así es. Para que ellos puedan No, que transmitirse tenemos a ahí sus el niño hijos. en la cocina, ¿eh? Ajá. Y entonces nos encontramos con otro problema, ¿no? Dice, los maestros decían, no, dice, ¿cómo es posible? Si apenas con trabajos los traemos cuando hay que darles la boleta y muchos no vienen. Si les decimos que va a ser para esto, pues nadie va a venir. Que habría que intentarlo, ¿no? Porque luego uno se puede sorprender del interés, ¿no? De la participación de la gente, que además es algo que necesitamos. Por ahí hay un eslogan de gobierno reciente que no se me hace malo, ¿no? El cambio lo hacemos todos. Si todo el mundo tenemos que aportar nuestra parte, ¿verdad? Nuestro grano de arena para hacer las cosas. Entonces, ¿y no lograron ninguna plática en ninguna escuela? No. Bueno, porque se ha promovido mucho eso de la escuela para padres y que es fundamental, no solamente para la cuestión de la alimentación, sino incluso para la cuestión educativa, ¿no? Donde yo pude platicar un poco más con los padres fue en la escuela anexa de la normal. Perdón por el comercial, pero... No, pero eso no es comercial, está bien. Además, el buen ejemplo hay que promoverlo, ¿verdad? Hay que así decirlo, ¿no? tiene que esparcirse más, ¿no? En los colegios particulares, desafortunadamente, pues no tuve
pues la acogida que nosotros esperábamos. ¿Sí? Nosotros nos invitaron a participar en el aniversario de la feria de nuestra ciudad, del 450. Ahí estuvimos en la feria y fue cuando nosotros salimos al mercado con nuestros productos. Porque y ya pues ahora ahí ustedes ahorita tuvimos- nos van a platicar esa parte, ya ustedes, además ya, bueno, ya en el proceso de jubilación se han dedicado a la producción de sí, ya de productos manera... particular, vamos a particular, decirlo así, sí. pero son productos muy nutritivos, ¿no? Sí. Que son alternativos, Sí, sí. ¿no? Sí, estadísticamente el valor nutricional normalmente es una técnica que se usa en alimentos y se trabaja con ratas. Ujú, Y el parámetro de referencia es la caseína, que es la proteína de la leche. ujú. Entonces, en estos casos, prácticamente fueron estadísticamente iguales las botanas que la caseína. Entonces, Las botanas de nosotros, La verdad, ustedes- no las, No las otras. no las comerciales, no. Interesante todo esto. Fíjese que voy a comentar algo, no sé si les haya pasado, porque ustedes pues han intentado que estos productos, más otros productos que pudieran ser nutritivos, estén, de hecho en su libro ustedes le sugieran a los padres de familia cómo hacer los lonches en sus casas con lo que uno dispone de la cocina mexicana, pero además hoy que hacen sus productos y los quieren también pues, ser una alternativa a la comida chatarra. Yo estoy reflexionando en esto, que yo no sé, ustedes me van a platicar la experiencia. En las escuelas, y ahorita hay mucha polémica porque están entrando a las escuelas y demás, hay todo este asunto de las cuotas que se pagan, de las obras que se pagan, y a mí me tocó hace algunos años estudiar la ley correspondiente, la ley de educación, y realmente hay mucho vacío en el manejo de los recursos públicos y de los recursos de los padres de familia que se entregan a las sociedades de padres de familia. O sea, yo creo que ahí debería de funcionar lo que le llaman las contralorías sociales e incluso las contralorías oficiales, estatales, federales, deberían de poner tal vez un poquito de atención en esto, porque luego da uno la impresión de que en las escuelas hay una serie de procesos que no son del todo transparentes, que no son del todo claros, y que yo siento que en esta cultura de que tenemos que combatir cualquier forma de irregularidad o sospecha de irregularidad o sospecha de corrupción, pues se tiene que hacer con nuevas prácticas, y las prácticas no solamente son del gobierno, de los políticos o de los funcionarios, sino ahí tenemos que entrarle todos para que todo el mundo quede transparente. Yo no sé si hasta qué punto, porque a mí me ha tocado de alguna manera verlo sin investigarlo a fondo, cómo esto de las cooperativas, de los lugares donde se venden los alimentos, etcétera, genera una serie de ganancias, vamos a decirlo así, para pues tal vez algunos directivos o para la gente que se carga de pues no sé, del desayunador o de la cafetería de la escuela. ¿Qué han ustedes descubierto en esta otra parte, verdad? Por una parte está la vertiente de que las leyes, como que en México tenemos excelentes leyes y muchas no se aplican por parte de la autoridad, y por otro, ¿qué ocurre ya en el mundo real, ya que ustedes visitaron varias escuelas y ya los veo reírse porque van a tener varias historias que platicar? Bueno, pues es que todas las tienditas escolares normalmente las dan a consignación pues a unas terceras personas, ¿sí? Y pues esa renta que les aplican a los tenderos, Sí. pues son bastante elevadas, ¿sí? Que llegan a andar hasta arriba de los 10,000 pesos, ¿sí? Mensuales. Porque son de alguna manera pues, consumidores cautivos, ¿no? Los Sí. niños. efectivamente. Y es una cantidad importante, ¿verdad? Y entonces habría que ver ahí luego los intereses, porque también yo creo que las empresas también hacen lo suyo. ¿Cómo operarán las empresas para garantizar la venta de sus productos? No sé si tengan alguna forma de presión, vamos a decirlo. En el caso, por ejemplo, voy a poner otro caso, las licencias de ventas de bebidas alcohólicas, las cerveceras encontraron un mecanismo muy bueno, son las propietarias de casi la mitad de las licencias. Aquí ¿verdad? en la ciudad. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasará en las escuelas? ¿No hay alguna presión de estas grandes empresas o algunas ventajas que se den? Miren, en una escuela, ayer en una escuela pública, Sí. ahí yo me sorprendí mucho, me habían dado la oportunidad de
de entrar con mis productos. Y estuve 2 días muy bien, se vendieron perfecto. Y al tercer día llego y me dice la señora encargada de la tiendita, me dice, ya no le vamos a poder recibir sus productos, señora, porque pues vino el señor de Barcel, dice, él se llevó todos sus productos, dice, los abrió y los tiró en la cancha de la escuela. Dice, y luego después fue por la directora y le dijo, mire señora, mire directora, vea, los productos estos que están trayendo no les gustan a los niños. Dice, pero esto se lo estoy diciendo a usted aquí nada más. Dice, si usted me pregunta delante de la directora, yo le voy a decir que no es cierto. Entonces, nos tuvimos que enfrentar con esa competencia desleal, ¿sí? Sí, pues son empresas muy poderosas. Así es. Y nosotros somos una empresita, pero mini, chiquita. Oiga, debe tener gracia hacer todo esto, porque estoy viendo que tienen diferentes tipos de contextos y de productos. Tenemos nuestra marca, está registrada, el eslogan que tenemos también nosotros está registrado, que es Nutre tu antojo. Ajá. Frijoles refritos, sabor chorizo, así es, deshidratado. ¿Tiene saborizantes artificiales? El chile de Puanas. Chile de Puanas. Ese es el... Chile de Puanas, tiene las especias, tiene sal y nada más, y frijol molido. Puros productos, todo hecho en Durango y con producto de Durango. Bueno, sí es importante hacer una aclaración, ¿no? Sí. De que sí se ve el producto y parece que es molido, pero está molido, y está sometido a un proceso de extrusión que equivale a una cocción en seco. Entonces, se usa esa máquina. Todas las tecnologías, ¿cómo le han hecho ustedes? Porque bueno, yo fue entiendo que son especialistas en investigación, son especialistas en alimentos, pero eso también requiere otro tipo de habilidades, ¿no? Pues sí. Entonces nosotros contábamos con un extrusor de laboratorio. Y pues hacer uno grande representaba un costo muy elevado. Entonces nos vimos en la necesidad de escalar ese extrusor y hacer uno piloto, ¿no? El extrusor del laboratorio produce entre 2-3 kilos hora y el que nosotros escalamos nos produce entre 20 y 40 kilos hora, dependiendo del producto que estemos fabricando. Sí, interesante. Pero y todo fue elaborado aquí en Durango, con productos de Durango, todo Durango, en talleres de aquí de Durango, para que se quedara lo que se genera aquí. Se genera aquí mismo, ¿no? Y además una cadena productiva aquí en Durango. Así es. Pero con valor agregado, ¿no? Porque antes nomás el valor agregado es el encostalado del frijol, el pulido del frijol, lo encostalaban y ya. Lo envasan en recipientes de a kilo y ese es el industrializado que tiene. Ahora usted le agrega 2 tazas de agua en ebullición y tiene 550 gramos, más que la competencia, porque es 1 libra. La competencia, y prepara sus frijoles y puede preparar sus molletes, no le lleva más que hervir el agua y ponerse y hacerlo. Hacer los molletes, las tostadas. Lo que viene en el recetario, ¿verdad? Muchas variantes. Muy bien, vamos a hacer un corte, nuestro último corte para irnos a la última sección de este diálogo, precisamente sobre alimentación y los resultados de investigaciones científicas, pero también lo que puede servirnos a Durango. En un momento, regresamos. Ya estamos de regreso.
Muy bien, pues estamos en Armando Diálogos. Tenemos de visita a la química Susana Echavarría Almeida, química en alimentos, al ingeniero bioquímico con especialidad de maestría en alimentos, Óscar Homero Velasco, y ha sido muy interesante la plática sobre los alimentos y sobre las alternativas que hay, sobre todo para mejorar la alimentación en nuestras escuelas con esto de los alimentos chatarra, cómo pueden ser sustituidos por alimentos nutritivos, mezclando maíz y frijol y logrando elementos más nutritivos para nuestros hijos. Pero bueno, más allá de eso, está otro tema social de salud pública muy grave, que ha sido pues, los diabéticos, la diabetes, que además hay algunos estudios de la propensión genética de los duranguenses a la diabetes, pero agreguemos pues todo lo que es el estilo de vida y los malos hábitos nutritivos, ¿no? Entonces, ¿qué nos platicas sobre la diabetes? Bien, el proyecto de diabetes tipo 2 fue estructurado con 4 grupos de investigación del POLI, 3 aquí en el CIDI Durango, 1 en México, y en combinación, uno de los grupos de aquí de Durango, en combinación con el hospital del ISSSTE. Ahí llevamos 2 años trabajando con los grupos de diabéticos tipo 2. Entonces, ¿el tipo 2 cuál es para la gente que no sepa? Que no es insulino dependiente. Entonces, que con controles de consumo de alimento puede controlar sus niveles de sus medicamentos, ¿no? Perfecto. Pero no necesita inyectarse insulina. Perfecto. Entonces, en el primer proyecto, lo que podíamos hacer nosotros rápidamente era hacer unas galletas de maíz, frijol, y en este caso utilizábamos inulina, que es lo utilizamos como un aditivo que es para sustituir grasa. La inulina se obtiene del maguey, del agave. Hay un proyecto por ahí, me quedé ahí a medias en el CIDIR, pero entonces desarrollamos, y en lugar de azúcar, era 0 azúcar, y usábamos como edulcorante la stevia. Pues está de moda, vamos a decirlo, una buena moda. Es una buena moda. Pero la que se expende en el mercado nacional está diluida con algún otro carboximetilcelulosa. Está rebajada. Está rebajada, sí. La que nosotros utilizábamos era 96% de pureza. ¿Sí? No, 92%. Entonces, y es de grado industrial. No podíamos utilizar mayor pureza porque le deja un sabor residual amargo. Entonces se tiene que manejar con cuidado para que la gente le guste. Y hay mucha gente que es muy susceptible de eso. Su umbral para detectar la stevia es muy bajo, ¿no? Entonces esto me sabe stevia, ¿no? Yo llevaba mis productos cuando estábamos trabajando con las botanas y a ver, ¿qué te sabe esta? Y me acuerdo que se las llevaba el director y no, sabe a frijol. Y muchas veces ni siquiera era de frijol. Entonces hice uno exprofeso para ver si era un buen catador y se lo hice con garbanzo. Se produce mucho mejor el garbanzo. De 20 kilos se producen 40 kilos por hora en el extrusor que construimos nosotros. Y dijo que le sabía frijol, entonces en ese momento me di cuenta que... Pues que como catador no era. Para evaluar el sabor no servía. Entonces... creamos este producto. Creamos la galleta que se le suministró a un grupo de diabéticos. Durante todo un mes se les obsequió unas bolsas de galletas comerciales. Se dejó descansar un mes y luego se les proporcionó las galletas de nosotros. Y en cada etapa se medía la glucosa, la presión
arterial, triglicéridos en sangre. Y en muchos de los diabéticos que consumieron nuestros productos fue necesario eliminarles la medicación que ellos estaban tomando. O sea que se controlaron muy se bien. se controlaron muy bien con las galletas, ¿no? O sea, una buena nutrición puede sustituir medicina, ¿no? así es. En este caso sí, cuando estamos utilizando stevia e inulina juntos. Entonces, pues son buenas noticias para los diabéticos, pero dijeron, ¿y dónde los venden? Pues teníamos nosotros nuestra planta chiquitica, pero se necesita dinero para poder manejar una planta, ahorita está guardadita. Pero esta es una buena alternativa en términos de alimentación que sustituye medicamentos y que mejora las condiciones de vida, la salud del diabetes, la diabetes número 2. Y en este caso, en este año, trabajamos con un cereal. Este es de aquí. Bueno, lo probaremos si queremos a ratito, porque ya se nos queda un poquito tiempo, ya se nos está bien el tiempo en televisión. Pero bueno, prometemos luego probarlo. Oiga, espero que sea el mejor catador que el director del que platicamos, ¿no? Rápidamente me recuerda el experimento que hicieron, que en un grupo de gente le dieron cerveza, una cerveza con alcohol y otro sin alcohol, y aún la gente que traía cerveza sin alcohol sintieron como si estaban pero estaban muy contentos como si fueran con alcohol. Ya se nos está acabando el tiempo, pero a mí sí me gustaría que ustedes nos dieran mensajes, es decir, ¿qué propondrían ustedes de todo el esfuerzo que han hecho durante tantos años, que ha sido un esfuerzo porque les gusta, han sido investigadores, pero también veo yo un sentido pues social en todo lo que están haciendo? ¿Cuál sería su mensaje a la gente, a la sociedad y a las autoridades? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Yo propondría que se montara una planta grande para producir todos los diferentes productos como frijoles, los frijoles deshidratados, sopas las tipo sopas. Maruchan que estuvieron con Tachi. Estos son de maíz, frijol y de sopa de tortilla. ¿Y cómo les gusta a la gente, a los muchachos, A la el gente, comercial? Pero hace mucho daño, ¿no? Hace mucho daño. Yo me quedé asustado con lo que en el Face o en las redes viene del Maruchan, pero este es otra cosa. Este es otra cosa. Es a partir de tipo maíz y Maruchan frijol. porque se prepara igual, pero es de maíz, frijol, 70-30, y hay otra como tipo de sopa conde de puro frijol, y nomás es ponerle agua caliente. 3 minutos, dejarlo de reposar. Que es algo entre países que nos falta mucho en Durango, que es lo que decía usted, valor agregado a nuestros productos, pero aquí no estamos hablando solamente de productos comerciales comunes, ¿verdad? Sino estamos hablando de productos de investigación científica, de expertos en alimentos, que van a ser productos que nos van a servir. Así es. Efectivamente. Creo que es una gran contribución de ustedes. ¿Qué más tendríamos que hacer las autoridades, la sociedad para... ¿Qué tenemos que hacer en las escuelas? En las escuelas tendríamos que educar a los padres y que realmente se aplicara la ley donde se prohíbe la venta de chatarra y que entraran este tipo de productos que van a nutrir a los niños, van a evitar obesidad, y la obesidad a lo largo trae consecuencias como la diabetes, y nosotros estamos contemplando el problema global desde evitar obesidad y ayudar a combatir la diabetes tipo 2. Entonces sería un paquete integral, ¿no? Que estamos industrializando, realmente agregándole el valor agregado al frijol que se produce aquí en Durango. Pues muy interesante, porque yo creo que podemos hacer no solamente una cadena productiva, como usted pudiera proponer con los productos, sino además más virtuosa, porque pudiéramos tener realmente la gente gasta, los padres de familia gastan, los niños consumen esta comida chatarra, finalmente pudiéramos nosotros promover una industria duranguense, ¿verdad? Como ustedes han dicho, con insumos duranguenses, que somos productores de maíz y frijol, y creo que sería muy virtuoso. Entonces sería muy interesante que nuestras autoridades, ¿verdad?, del área de salud, del área de educación, y también, ¿no?, ¿por qué no decirlo?, de las AGADE, de las áreas que tienen que ver con la producción agropecuaria, le demos ese impulso a
a este tipo de investigaciones, que son investigaciones aplicadas, y que alguien podrá decir, oye, pero detrás de eso ahí puede haber un interés de un negocio, sí, pero finalmente eso estamos también en Durango, o sea, promover una cultura de los negocios, pero que sean negocios que vayan a generar empleos, que vayan a generar pues enriquecimiento legítimo a algunas personas, pero también y sobre todo un bienestar en términos de alimentación y nutrición, sobre todo para nuestros hijos. Y no puedo dejar de decir, y decirlo con orgullo, que por aquí está en esta grabación cerca mi padre, y bueno, que mi padre fue director fundador del centro del CIDIR, del Politécnico, y que pues estos CIDIRes que se han creado en el país precisamente tenían esa filosofía, ¿verdad? De no ser solamente investigación para que los investigadores saquen muchos puntos y sean doctores y vayan a congresos y todo eso, que es muy padre porque yo también soy académico, pero no solamente eso, sino que podamos hacer investigación que sirva a la gente, ¿verdad? Que sea aplicable y que nos permita a todos vivir mejor. Pues quiero agradecer mucho a la química. Adelante. Algo muy importante que no dije. Adelante. Este producto sale más barato que los que se expenden en el mercado. O sea, abatimos precios. Se abaten precios, se produce, es de mayor cantidad, 550 gramos contra 1 libra que producen los frijoles refritos. Esta es más barata que las Maruchan y nutre. O sea, eso para nada lo dijimos en cuánto cuestan las cosas. Y además ustedes han tenido la preocupación de hacer, de que gusten también. De que ¿verdad? gusten, porque sí. si no, pues, Sí, si no, ahora sí que no es medicina, ¿verdad? Es alimentos que también debes. Bueno, pues nos acabó el tiempo, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Seguimos escuchándonos y viéndonos a través de España TV en Armando Diálogos. Gracias. Gracias. Esto fue Armando Diálogos. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.